La industria quesera artesanal está creciendo en los Estados Unidos. En el 2022 habían más de 4.000 fabricantes de quesos y actualmente en el 2023 hay 5.000 fabricantes de quesos artesanales. O sea que la cifra está creciendo. Y porque los consumidores están cada vez más interesados en comprar quesos hechos con ingredientes frescos y que estos, además de frescos, que sean naturales. En ese sentido, los fabricantes de quesos están encontrando nuevas formas de llegar al consumidor, están utilizando las redes sociales, están utilizando el comercio electrónico y las tiendas de comestibles especializadas para vender sus productos. Entonces, para empezar, quiero decirles que la automatización en el marketing implica el uso de software y tecnología para automatizar y optimizar diversas tareas que están relacionadas con la promoción, la comunicación y sobre todo el seguimiento hacia nuestros clientes o hacia nuestros potenciales clientes. Yo diría que la automatización es como tener un asistente digital que trabaje 24/7, los 365 días del año. ¿Okay? Y la idea es mantener a nuestros clientes comprometidos con un solo propósito: aumentar las ventas. ¿Okay? En el contexto de la industria quesera, la automatización puede ser un aliado, pero invaluable. Y el queso Oaxaca, también el doble crema colombiano, la burrata, el bocconcini, entre otros, ¿verdad? Se conocen porque son famosos por su textura suave y porque son quesos que se estiran cuando se calientan, ¿ok? Y esto se logra a través de un balance que yo diría que es muy delicado entre el contenido de calcio y el nivel de acidez de la cuajada durante el proceso de manufactura. ¿Okay? El calcio es esencial para la formación de la estructura proteica en el queso. Entonces, yo en las primeras, y este es como el cuarto video del queso gamoneo. En la primera hablamos sobre las características físicas, químicas, de la historia, en fin. Después les hablé sobre el proceso de manufactura. La semana pasada les hablé sobre el maridaje del queso gamoneo, con que se podía maridar y combinarlo para tener una experiencia chévere. Y hoy quiero hablarles sobre otro punto, que es el penúltimo, porque la semana que viene terminamos con el gamoneo. Bueno, vamos a ver si termino hoy. Pero hoy quiero hablarles sobre la denominación de origen protegida. ¿Okay? Que es una parte importante del queso gamoneo. El queso gamoneo es un cheddar. Entonces, fíjense que el queso está contaminado. Es un queso que está contaminado, ¿eh? Tiene estas manchitas blancas. Comenten allí a ver qué me dicen qué es lo que es. Y estas manchitas, digamos, grises, ¿no? Comenten allí a ver qué opinan y me dicen. Y yo les digo ahora después. Vamos a esperar un minutico. Aquí dice Viven que hay un calorón. Estamos en verano. Bueno, yo estamos aquí en invierno. Aquí yo me estoy leche del día. Entonces, es un queso que es como el queso fresco de nosotros, los latinoamericanos. Entonces, fíjense, es un queso que es rico y en fin, vale la pena que lo exploren si lo quieren explorar. Si quieren que les haga un video con este queso, coméntenmelo y yo les hago el video. No hay ningún problema. Aquí tengo otro queso. O mejor dicho, no otro queso. Aquí les voy a dar un dato. Fíjense, esta cuajada. Esta cuajada, déjenme quitar aquí el banner del doctor Quesero. Pero un queso curado es un queso madurado. Entonces, te voy a decir a grandes rasgos cómo hacer un queso madurado. El queso madurado es un queso que hay que darle tiempo. Entonces, cuando hagas tu queso, por supuesto, tienes que servir la leche, colocarlo, si estás haciendo leche cruda, utilizando leche cruda,
no necesitas cultivos, pero eso depende de tu gusto, ¿no? Puedes hacer un queso madurado o un queso